Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Buenas noches a nuestra querida audiencia. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y estamos en nuestra cuarta temporada, episodio número 8. Y me acompaña hoy Gabriel Nicola en su triunfal regreso a Pulsión de Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Hola, Gabriel, hola a todos, a toda la gente de Pulsión de Radio. Bueno, una alegría retomar este año nuevamente en este espacio que, bueno, hoy estamos en una ocasión, en un horario más especial, al horario de la agenda cultural, que a mí me gusta ubicar lo que hablamos de teatro en relación a que el teatro va a la radio. El teatro viene a la radio. Viene a la radio. Esa es la idea de la propuesta. Y esta vez, en el horario principal, con alguien muy singular, muy particular. Muy querido. Muy también querido. Por ti, ¿no? Por lo menos muy querido por ti. Ahora vamos a ver bueno, si se hace querer también. Sí, bueno, ¿querés presentar a nuestros invitados? Hay un invitado, voy a pasar por sobre él, que Ajá. es el teatro, y que es la obra de teatro, que entre las multifacéticas tareas, digo, lo prolífero de su producción como actor, como director, es un gustazo que se da a él ahora de dirigirme a mí. Me tomo todas estas atribuciones al estar acá. Bueno, fuera de broma, tenemos en el estudio a el actor y director Daniel Marcove, prestigioso de nuestra cultura, un gusto, un honor, realmente para mí es un deseo cumplido el estar atravesando en este momento la experiencia del trabajo y de los ensayos y el llevar adelante una obra que está en cartel en la ciudad de Buenos Aires que se llama Café Central. Y también, además de Daniel, nos acompaña una enorme persona también y actriz, que es Amanda Bond, que hace un hermoso personaje, Alma Mahler. Así que sobre la historia de Café Central y la historia de Daniel Marcove, que es una marca registrada en nuestra ciudad y en nuestra producción teatral. Es un orgullo tenerlo acá presente. Bueno, muy bienvenidos, Daniel. ¿Cómo te llamamos? ¿Alma o...? Como quieran. Alma, Amanda, son Amanda. parecidos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Alma gracias. Amanda. Alma Amanda. Bueno, un gustazo estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Y gracias, Gabriel. Todo es recíproco. Bueno, yo les voy a contar muy brevemente qué es lo que va a acontecer además de esta entrevista que el Café Central vino a la radio, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a tener después también una escapadita a la Patagonia,
En nuestro rincón patagónico vamos a contar con la participación de Gabriel del Acqua, que está en la organización del tercer torneo internacional de ajedrez en Villa La Angostura, y que también realiza otras actividades culturales, entre ellas la escuela de tango. Y nos va a acompañar también Miguel Calvano en un nuevo capítulo de Capitalismo y Cultura, Mutaciones, con algunos análisis interesantes justamente sobre esas extrañas mutaciones que hay entre el capitalismo y la cultura, y que estamos en este momento siendo campeones mundiales de eso también, ¿no? Y así que yo lo que les voy a proponer, vamos a una muy breve pausa musical que nos va a transportar a Viena también, y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, Gabriel, empezamos esta sesión en Café Central. Bien, sí. Si la idea es que el teatro viene a la radio, esta vez traemos a la radio esta obra, Café Central, de la cual también tengo el gusto de ser uno de los partícipes, de los actores. Un gran elenco. Un enorme, numeroso elenco y muy, muy destacados. Fundamentalmente por algo que es muy primordial en el teatro, que es el compromiso, lo colectivo lo humano. Bueno, no sé, hay no sin además del talento, el grupo Café Central de verdad que es un equipo de prima a nivel humano, y creo que eso es un lazo muy importante y fundamental a sostener y a cuidar y a cultivar en estos tiempos que son tiempos difíciles. Hacer teatro en el teatro independiente siempre es una celebración, poder sostenerlo y poder sostener este proyecto, que es un proyecto ambicioso, fuerte, y que está situado, ahí escuchábamos un tema que Gabriel decía que se llama Viena, está situado en 2 días, en 2 épocas, en 2 momentos muy importantes y fundamentales de esa época de Viena. Primero es un día de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Austrohúngaro, y en donde se dan cita en ese Café Central la intelectualidad de esa época. Y en ese Café Central, están en la obra, y además hay una relación a personajes históricos, como quien está acá presente, Alma Mahler, Karl Kraus, que era un periodista, escritor y satirista de la época, Stefan Zweig, Franz Werfel, Wittgenstein, Freud, Adler, Trotsky, Stalin, sí. Y hasta, como diría un enorme, para mí, actor y presentador de ceremonias, que es el Gerober, que es el mozo. Sí, tremendo. Un pintor de acuarelas, de apellido Hitler, sí, Adolf. Y de nombre Adolf. Sí, entonces
es un tiempo, ese tiempo de ese invierno de Viena, antes de que suceda la Primera Guerra Mundial, y después, pasada la Primera Guerra Mundial y la Guerra Española y la decadencia, y lo que se viene. Ya ahí es lo que comienza a ser la caída en 1933. Hay un paso histórico en el segundo acto, el verano de 1933, en donde algunos personajes ya no están y hay otros, y es otro, la época, el tiempo, y Sí, las vísperas de otra guerra, cosa, ¿no? pero no solo guerra, sino de un derrumbe bueno, de la humanidad. sí, más o menos, y que tiene, bueno, por ahí adelanto mucho, pero que todo ese mundo, que además es riquísimo en cuanto a lo musical, lo intelectual, toda esa Viena de ese momento, tiene campos de resonancias tan actuales, tanto a nuestro país como a nivel mundial, y eso es algo que retorna, que inmediatamente nosotros tuvimos al primer contacto con el material, pero que también retorna en las devoluciones, en el efecto, en los cuerpos de los públicos que miran. Bueno, yo quisiera darle la palabra a nuestro invitado. Está todo dicho. A Daniel y Amanda para... Bueno, la excusa es encontrarnos, hablar de teatro, de Café Central, pero también hablar de, bueno, de la enorme trayectoria de quien está acá, Daniel Marcove. Sí, y Daniel, ¿cómo te encontraste con Café Central? Café Central es de Mario Diamant. Mario Diamant es un reconocido autor que yo lo conocí hace 40 años porque trabajé como actor en 2 de sus obras. Y allí entablamos un vínculo de mucho afecto y de mucho respeto artístico. Con el devenir de los años, yo tuve la insolencia de comenzar a dirigir, y allí empezamos a ver cuándo podíamos hacer algo, y fue con un espectáculo Tierra del Fuego, que nuestro primer trabajo en común, y de allí vinieron como 7, 8 obras, o sea que armamos una especie de matrimonio, que ya no es tan matrimonio, que ya es un trío, porque también participa Alberto Tepper, el dueño del Tinglado y productor, o sea, un trío bastante inusual en nuestro teatro, un autor que escribe, pero tiene un productor que produce y hay un director que dirige. Entonces los materiales los voy conociendo antes de que estén terminados. La historia, de aquello de lo que se está tratando, o sea que es un material que me fue... lo fuiste viendo crecer. Sí, pero no desde lo dramatúrgico, sino la historia. La escritura. Claro. Sí. El autor es como uno cuando dirige, que no quiere vengan a los ensayos. El autor tampoco va mostrando lo que va escribiendo, ¿no? Porque es un trabajo de mucha intimidad, y cualquier opinión, aunque sea provechosa, puede ser complicada. Así que así vino Café Central, pero bueno, podría haber venido y no interesarme, ¿no? Como ha pasado con otras obras de Mario. Pero esta historia, más allá de lo dificultoso que me parecía, porque es gigante, es un proyecto gigante para el teatro independiente. Sí, son muchos actores. Sí, son 20 personajes con 13 actores. Claro. Y es complicado para hacer una gira, por ejemplo. No, es complicado para hacer un ensayo en una gira. Para combinar un horario. Claro, fue realmente épico todo. Pero sentí la volví a leer después de varios meses y sentí una conmoción que tenía que ver mucho con nuestra realidad, y sentí que no podía dejar de hacerla en este momento. Bien, ¿y Amanda Mahler? Amanda Alma Mahler. O Alma Bond. Tal cual. ¿Vos cómo llegás?
Mira, yo llegué porque estaban buscando actrices y un compañero me recomendó. Por supuesto no nos conocíamos con Daniel, nunca habíamos trabajado juntos. Charlamos, tuvimos una entrevista, me pasó el material y el material creo que a todos los que lo leímos, me pasaron dos cosas. Una, esto de decir, wow, 20 personajes, hay que montar esto hoy en día. Y al mismo tiempo leerlo y que me conmoviera profundamente. O sea, terminé de leerlo y sentí que eso, piel de gallina, así. Y que creo que charlando después a todos nos pasó. Y después, bueno, audicioné, le dije, me encanta Alma Mahler, o sea, si quiero audicionar para ese personaje, y audicioné, y como varios audicionamos y quedé. Y bueno, es un placer, la verdad que fue un placer todo el proceso, pero lo sigue siendo, como esto que decía Gaby, hay algo de una grupalidad que tiene una mística y que se carga, me parece, sobre los hombros un espectáculo complejo, difícil. Somos un montón. Y creo que se creó una mística, que eso siempre, yo creo que en el teatro es muy importante y en el teatro independiente aún más. Sí, y entre, por lo menos, ustedes dos, Gabriel, Alma, que tienen una necesaria transformación también, ¿no? Y sí, un lugar muy protagónico en la obra. Me refiero a interpretar esos personajes, en distintos momentos de la historia y en distintos momentos de la vida, ¿no? Parece el desafío de que sea el mismo personaje pero transformado también, ¿no? Sí, cuando ensayábamos decíamos que había dos desafíos, o sea, había actores que tenían un desafío de crear dos personajes distintos, porque hay actores que hacen dos personajes, y habíamos otros como Gaby o como yo que teníamos el desafío de construir un personaje en una época y después 20 años después, y que en esos 20 años pasa una guerra. El mismo pero distinto. El mismo pero distinto. Y con las vivencias de esos 20 años y de esos 20 años en esa Europa. Y bueno, fue algo sobre lo que cada uno trabajó y cada uno investigó por dónde ir. Y esa investigación es un trabajo individual, es un trabajo conjunto. El director, ¿qué lugar tiene ahí en esa construcción? Sí, los actores. Se lo pregunto a los actores. Claro. Yo creo que es ambas Porque cosas. después le preguntamos al director por... No, creo que es ambas cosas. O sea, hay un trabajo que el actor tiene que hacer para tomar decisiones personales, digamos. No sé, yo decía, bueno, el primer acto quería que esta Alma fuera más chispeante, más seductora, más como burbujeante, se me viene la idea. Y que en el segundo tuviera otro peso, otra tristeza, como que se trasluciera algo de todo esto que vivió en esos 20 años, en algo menos hacia afuera. Pero por supuesto que con Daniel lo hablamos un montón y que cada uno le fue encontrando por dónde contar estos 20 años. No lo logramos, la verdad que no lo logramos. Hacemos intentos fallidos. ¿Qué es lo que no logramos? No, pues es que yo siempre que voy a un programa de radio tengo muchas ganas de porque uno va a un programa de radio y naturalmente tiene un cariño y un entusiasmo por invitar, pero siempre estoy tentado de ir a una radio y decir, la verdad que salió mal el espectáculo, estoy mal, el elenco no funcionó, yo tampoco, me equivoqué mucho, la obra es floja, me di cuenta. Pero acá este es el lugar, porque es un programa se llama Pulsión de Radio y es de psicoanalista. Pero acá hay que mostrar la falla. Es para mostrar los fallidos. Pulsión de radio, no es autopunición de radio. Está bien, sí. Mira, yo estoy muy agradecido al elenco, a todo el equipo, porque son 13 actores, pero hay un asistente de lujo de Marta Barniz, está la producción ejecutiva, está el vestuario, escenografía, música, bueno, los acomodadores, los que venden en la boletería, bueno, hay muchísima gente alrededor del espectáculo, y sin duda que es una obviedad que el teatro es profundamente colectivo. Pero yo tengo una especial gratitud con los actores, las actrices, por su entrega, su generosidad, más allá del talento, que por eso fueron convocados, lógico,
pero se ha armado algo muy bello que está correspondido con la alegría que está viniendo la gente, ¿no? Porque sí, están si a diciendo, sala llena. Si estuviéramos ¿no? Viendo la hacemos o no la hacemos, quizá el clima no estaría tan feliz, ¿no? También fue un gran riesgo y eso me tiene muy feliz. Hoy por hoy el Teatro Independiente es un día a la semana y en horarios insólitos. Y yo defendí mucho con Alberto Tepper de la producción que quería hacerlo 2 días por semana. Y era un debate, porque uno dice, bueno, ¿por qué no empezamos un día y si va bien agregamos otro? Yo me puse muy firme en que tenían que ser 2 días y estoy especialmente contento en que la gente esté. Siempre uno tiene la alegría que la gente, el público, que es el otro gran protagonista del hecho teatral, acompañe y se sienta en romance con el espectáculo, pero podría no haber sido, así que está bueno celebrarlo. Como está bueno celebrar que este equipo es maravilloso y hay una convivencia. Vos sabés que lo atractivo, la convivencia, es que hay actores y actrices muy jóvenes con actores y actrices bastante... No lo querés decir, más viejos. No, pero realmente hay un... Sí, entre 20 y 80. Hay una paleta, claro, bueno, hay una paleta de edades muy variada. Y 80. ¿Sí? Y hay un respeto en la convivencia y eso es muy grato, muy, muy grato, y me siento profundamente orgulloso de eso. Bien. Bueno, si les parece, vamos a ir a una pequeña pausa musical, vienesa también, y bueno, y a la vuelta vamos a ver qué es lo que pasa ahí en el Café Central. Dale, allá vamos. Bueno, estamos otra vez en el Café Central. Sí. Bueno, ¿y qué pasa en el Café Central? Porque pasan muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Querés arrancar, Amanda? Bueno, ¿qué pasa? Para mí pasa de todo, pasa la vida. Sí. Porque, bueno, como contaba Gaby, acá se daba cita a la intelectualidad, los bohemios, los artistas de Viena, pero como en un café pasa de todo, pasan los amores, pasan los desamores, pasan las envidias, pasa la política y la economía, pasa la exasperación, ¿no?, de la vivencia en la vida y en la sociedad. Sí. Los desencuentros amorosos también, las crispaciones. Sí, bueno. Se juega al ajedrez, que hoy van a hablar de ajedrez. Se juega al ajedrez. Sí. Y un tal Trotsky, que era un especialista. Un tal Trotsky con Adler. Con Adler, que no es el de los quesitos, sino que es el, el que no era discípulo de Freud. Uno de los interlocutores de Freud, no, discípulo no, pero... No, él detestaba que lo considerara. Claro. Que es un chiste de la obra. Lo rechaza, sí. Sí, él claro. se sentía colega de Freud. Sí. Pero quizás lo interesante también es contar que Mario, que además de ser un talentoso autor, es un eximio periodista, es un gran investigador y la primera imagen fue que él descubrió que en principio del siglo XX en 1 kilómetro a la redonda vivía toda esta gente. O sea, impresionante. O sea que todo lo que sucede, más allá que tiene la ficción del autor, es real, hay una gran investigación. Y también allí iba este joven Adolf Hitler a vender sus acuarelas a los 24 años. Sí. Eran vecinos. Claro, ¿no? En 1 kilómetro a la redonda vivían todos. Y eso entonces realmente lo hace más llamativa la historia, ¿no? Porque semejante arsenal de personalidades convivían allí. Sí, y entre ellos, un periodista, ¿no? Sí. Muy provocador. Sí, muy crispante, ¿no? Porque es el que tiene crispados ahí hablando de siendo un programa de psicoanalistas, me voy a valer de la letra de Ober, que dice, es un periodista, Karl Kraus, periodista. ¿Quién es Karl Kraus? Karl Kraus era un escritor, era periodista, era poeta, intentó, fue actor, hacía unas presentaciones muy, también, que hacía como conferencias que tenían un auditorio enorme de gente, y era
era muy riguroso, muy sagaz, inteligente y con una exquisitez por la palabra y con el lenguaje. Creo que todo ese tiempo traza el valor importante de la palabra, aunque hubiese diferencias, disputas, había el territorio y el terreno del lenguaje. Karl Kraus, él decía que la lengua y en un error, en una coma, podía verse, no sé, que la posibilidad de una guerra mundial. Así, era muy y sí era muy con un estilo satírico en una revista que él crea, que se llama La Antorcha, no sé, en términos así más nuestros, le daba con un caño o señalaba, era muy punzante. Por ejemplo, a los psicoanalistas, Karl Kraus diría, esos racionalistas lascivos, cuyo único interés es que todo lo reducen en la vida a causas sexuales, con la sola excepción de su ocupación. Y estas frases que él lanzaba, que es un detalle de la obra, dedicado a uno de los personajes, a Adler, que lo irrita, y bueno, y después con Alma Mahler, bueno, era muy, sí, muy filoso, muy filoso, pero a la vez muy radicalmente ético y un gran defensor de causas en donde tenía una posición muy clara, muy radical y realmente y muy en contra, como todos, de lo que después sucedió con con la decadencia de esa Europa a la entrada de Hitler y pero un personaje, ese es Kraus. Hacer de Kraus ha sido un gusto, una sorpresa. Bueno, se te nota disfrutando, ¿no? Porque es el personaje que aparece como estando ahí, ¿no? Están todos como entre con ganas de matarlo y también con miedo de lo que pueda escribir la próxima vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, y bueno, domina la escena el personaje. Me ¿no? quiere. Sí. No, estoy hablando del personaje. Sí. Pero sí, al actor todavía le falta, pero el personaje... el personaje pide. Bueno, por ejemplo, con Alma Mahler tiene un encono muy singular en marcar ambos. Y hay entre ambos un encono. Hay un enfrentamiento. Sí, hay un enfrentamiento. ¿Y qué es lo que le irrita a Alma Mahler? Bueno, yo creo que lo que él ha escrito, se dedicaba a escribir sobre cada personaje de esa sociedad y era punzante. Muy insidioso. Sí. Hasta sacar sangre casi, ¿no? Porque es un filo que lastima, ¿no? Sí. Por lo menos ahí se ve que es más que irritación. Pero es un borde, pero a la vez, como va avanzando la obra, él va teniendo una posición en donde ve venir eso que se avecina y que después va a aparecer un personaje muy fundamental en la obra, que toma posición. Que toma una posición, pero que toma posición en acto sobre lo que ahí venía sucediendo, hablando, resonando entre el discurso de varios de los personajes de eso que se avecina. No es el mismo Kraus del inicio. Me parece que eso es un logro, creo, de la mirada de la dirección, haber logrado cierta coloratura de la cual hablaba Amanda,
sobre su personaje, chispeante, alegre, de un café, del intercambio, de este tono, pero que en el segundo acto la cosa, o cuando va camino al segundo acto, la cosa se pone de otro espesor, de otra densidad. Claro, que en el primer acto todavía no había acontecido ninguna guerra, totalmente. ¿no? Entonces ahí hay un despliegue de seducción y sí, de cierta cosa, comicidad, ¿no? Incluso. Sí, creo que el primer acto tiene una cierta comicidad desde lo textual, pero también creo que Daniel buscó crear un primer acto así, bien con ese espíritu de ese café, para que en el segundo acto tuviera ese otro peso de la guerra que pasó y de lo que se viene. También esto que habla Gaby, hay un par de personajes, Karl Kraus, que ya están anticipando lo que se va a venir, que va a ser aún peor. Sí. Y me parece que tienen un contrapunto interesante, son muy distintos los dos actos. Sí. Son, climas distintos y el segundo acto es el que más puntos de conexión parece tener con los tiempos que estamos transitando, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Como dice el personaje, son tiempos abominables, la chusma ha tomado el poder. Sí. ¿Qué es lo que...? Y que también que la metáfora de la historia, que todo se repite, la historia siempre se repite. Por eso, afortunadamente, el público se siente convocado y conmocionado, identificado con la historia. ¿Y qué es lo que más complejo te resultó en relación a la dirección, al clima, en fin, lo que tiene que ver con las conexiones con la época? Sí, te diría que lo más difícil fue armar los ensayos. Realmente parece una broma, pero realmente es un momento donde encontrar esa comunión no fue fácil, con la mejor voluntad de todas y de todos. No, el trabajo fluyó, yo no sentí, inmediatamente, cuando yo dirijo, la alegría no está en lo que sucede en ese día, sino lo que uno ve venir. Y yo sentía que íbamos a llegar. Además tenemos una fecha muy fija porque el autor, que vive en Estados Unidos, venía especialmente para el estreno. O sea, que era una fecha... Había que estrenar o estrenar. Sí. Y entonces el trabajo germinó con las dificultades lógicas. Con los ensayos, a veces, nombrando películas, uno siente que un día es La nave va y otro día es el Titanic, ¿no? Pero bueno, esa es la maravilla del trabajo, de nuestro rito teatral, de los ensayos, de la germinación, del encuentro con lo inesperado. Bueno, el teatro es una fiesta para nosotros, así que no son dificultades, son todos, en todo caso, son pequeños granitos para crecer. Bueno, vos recién estaba comentando en la presentación, Gabriel, tenés una larga trayectoria como director, como actor y como director. ¿Querés contarnos algo de...? Bueno, me da un poquito de pudor, pero sí, es verdad, vos sabés que estoy grande y miro para atrás con sorpresa. Este año se cumplen 48 años de mi primer estreno como actor, en el año 76. ¿En el 76? Sí, 76. ¿Qué año para estrenar algo? Sí. Aparte yo no tenía nada que ver con el teatro, era un estudiante de filosofía y tenía una novia que tenía que esperar 2 días, que era coreuta, y yo dije, tengo que hacer algo, y yo dije, voy a hacer teatro, y empecé con mi gigante maestra Hedy Krila, y a la segunda clase me invitó a trabajar en una obra que iba a codirigir ella con Alesso. Y entonces a las 2 semanas de decidir hacer teatro, estaba ensayando una obra y se estrenó el día que cumplí 20 años, justo el día que cumplí, que en aquel momento fue una casualidad, la sentí una casualidad, pero hoy por hoy tiene un hondo valor emotivo porque cada año que cumplo es un año más de teatro, porque después tuve mucha suerte y no paré de laburar nunca. Y estoy muy agradecido a toda la gente que confió en mí, que me abrió puertas, porque, viste, cuando uno dice
tuviste suerte, enseguida te dicen, no, tenés talento. Sí, hay que tener talento, pero también estar con la persona indicada en el momento indicado, o en todo caso haber podido aprovechar aprovechar de alguna manera las oportunidades que se me presentaron, que fueron siempre muchas. Vos lo nombrabas a Leso recién, Sí. ¿Y con quiénes más te fuiste encontrando? Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con autores, directores, actores, actrices, próceres de nuestro teatro, animalotes de teatro, que fue mi gran escuela realmente. Yo me formé con Hedy, pero después mi gran escuela fue toda la gente con la que trabajé, porque trabajé con los más grandes directores que había en ese momento, para nombrar a Leso, bueno, Lacrilla, Gandolfo, Kogan, Villanueva, Yedvabni, Baccaro, Fessler, Pablo Antonio, Bonet, bueno, Beatriz Matar, o sea que la lista fue impresionante y bueno, y me permitió también, como pertenecía al elenco del Teatro San Martín, como actor, me permitió también... vos te incorporaste al elenco del Teatro San Martín. Sí, como actor. Como Yo actor. todavía no dirigía. Y eso bien. no solo me permitió hacer muchísimos materiales, sino también el ataque de dignidad, como digo yo, de hacer giras por Europa y demás. Como actor me di grandes gustos, como haber hecho La muerte de un viajante y que viniera Arthur Miller a Buenos Aires. Y luego, bueno, el atrevimiento de dirigir, y ahí también tuve mucha suerte, porque inmediatamente empecé a dirigir en el Cervantes, el San Martín, el Alvear, nominaciones, premios, bueno, todo aquello que a uno, esas palmadas en el hombro que ayudan a seguir el camino. Sí. Sí, ¿y vos nos querés contar algo de tu de tu recorrido hasta llegar al Café Central? Bueno, yo soy mendocina. Soy mendocina, vivo hace 15 años acá. Y empecé en la secundaria, empecé en la adolescencia, que es un momento en que siento que muchos encontramos algo de lo artístico y el teatro. Y creo que empecé y ahí seguí. Me formé en Mendoza, me estudié en la facultad y cuando terminé la facultad dije, bueno, es momento de irse. Y bueno, me vine para acá y empecé ahí la tarea del actor, trabajar de un montón de cosas, seguirse formando, dar clases, un poco, esa es mi historia. Sí. ¿Y cómo está el teatro en este momento? Bueno, en Buenos Aires, en Argentina. El teatro en Argentina es un fenómeno impresionante, maravilloso. Buenos Aires es una capital teatral, cualquier día de semana hay muchísimos espectáculos, pero no es solo Buenos Aires. Yo pude viajar mucho por el país porque fui jurado del instituto, giras y demás, y vos vas al pueblito más lejano y hay un grupo de teatro. Pero si hay un grupo de teatro es porque hay un público que va a verlos, ¿no? Entonces, realmente es algo difícil de explicar incluso a qué se debe, ¿no? A veces pienso si es nuestra mezcla de inmigraciones o qué, pero el teatro está en un desarrollo profundo, hay un cambio generacional importante, ha cambiado mucho el medio teatral, bueno, esto mismo. ¿Qué cosas? Y fíjate que cambiaron? Cuando este espectáculo que yo te contaba, Despertar de Primavera, en el año 76 era un espectáculo de teatro independiente, pero hacíamos función de martes a domingo y sábado 2 funciones. Eso ha cambiado mucho, entonces ahora también la estética del actor, la poética del actor, como digo yo, el poliamor ha llegado al teatro, ¿no? Digo, los actores y las actrices están en más de una obra y además han encontrado la forma de generar un tipo de trabajo que al principio era muy tensionante. Cuando se empezó a hacer una función por semana, era un nervio total porque cada función era un estreno. Y ahora yo veo que el actor, la actriz, va después de una semana como si ya hubiera hecho la función la semana pasada, el día anterior. Entonces, y también, bueno, hay una formación muy grande. Cuando yo empecé era un actor joven, pero éramos pocos, éramos muy pocos. O sea, este espectáculo Despertar de Primavera que te cuento, era un colegio de adolescentes y yo tenía 20 años y era el más chico de los que estaba.
mi primer laburo, pero el segundo, tercero, tuve una camada que era Luisa Culió, Chávez, Boris Rubaja, Norberto Díaz, bueno, y hacíamos de jóvenes. En el San Martín mismo, Elena Tacisto, la tan respetada Elena, seguía haciendo papeles de joven cuando ya no era nada joven. O sea, el medio era mucho más pequeño, Claro. La formación era diferente, ahora hay muchísima gente joven, con una gran formación y también con un sentido diferente. Nosotros estábamos más aislados, bueno, estamos hablando de qué época empezamos, ¿no? Donde juntarse era peligroso, entonces éramos grupos... Había que hacer obras de no más de 3. Claro. No. Por el estado de sitio. No se hacían ¿no? obras, pero bueno, yo trabajé en una obra que fue un gran éxito y luego fue prohibida, Juegos a la hora de la siesta, que luego fue prohibida. Sí. O sea, eran tiempos difíciles, abominables. Y ahora siento que hay una nueva realidad teatral. También ha cambiado mucho. Cuando a mí me invita Osvaldo Dragón, que era el director del Cervantes, a dirigir El Puente de Gorostiza, que se cumplían 50 años, Goro hasta ese momento era el único autor que dirigía sus obras. Hoy por hoy es muy frecuente que somos pocos los directores que solo dirigimos y los autores que solo escriben. Todo eso está en un constante movimiento y un desarrollo que es fantástico. Más allá de que uno puede criticar o evaluar las calidades dentro de la cantidad, yo me siento muy, muy feliz de todo este movimiento. Este grito mío, viva el teatro, que es muy conocido. Viva el teatro, carajo. Sí, que no es ahora a todo grito podemos poner carajo al final. Pero este grito mío empezó, esto que yo siempre decía, empezó hace unos 30 y pico años, cuando se hablaba de la posible muerte del teatro, con todo el avance tecnológico y todo esto, y yo dije, no, el teatro no va a morir nunca, al contrario, y afortunadamente la realidad me ha dado la razón. Bien. Bueno, digo, para los que nos están escuchando, verán y escucharán, pero verán por las imágenes, porque Daniel, en todo lo que va hilvanando, uno puede recorrer la trama de la historia del teatro argentino en los nombres. Él los nombra como... pero eso, para mí, es un acervo cultural y de aprendizaje que es como intransmisible, porque eso... Sí, los tiempos cambiaron. En este momento está la Universidad Nacional de las Artes, la EMAD, los lugares de formación. No sé, acá en la obra hay unos pibes que son unos monstruos como actores, con la potencia y la formación que tienen. Pero todo el recorrido de su trayectoria, de Daniel Marcove hablo, son maestros y nombres que hacen a la historia y a la cultura de esta ciudad. Y a mí me parece que eso es ya estar al lado de él, escuchar todas estas series de anécdotas. A mí me pasó en 2010 que me convocaba un director, Marcelo Mangone, para trabajar en el homenaje que se hacía a Argentores a los distintos autores. Y ahí tuve el gusto de estar con un par de gente que, no sé, estaba Claudio Dapasano, no sé, había varios otros nombres muy conocidos. Y entonces yo escuchaba, porque para mí escuchar las historias de Lagallo y de esto, no sé, era escuchar que te transmitan anécdotas, el anecdotario de lo que hace a la teatralidad a la historia del teatro y en eso tiene razón Gabriel. Yo me maravillo de todos los que he podido conocer y trabajar, ¿no? Porque bueno, debo ser el director que más obras ha estrenado de Cosa, de Gorostiza, de Pachudón, Diamen, pero he dirigido a grandes actores, grandes actrices,
También tuve el honor de ser comisión directiva de Teatro Abierto, un movimiento que fue realmente importante. Sí, a la salida de la dictadura, o no, bueno, había empezado antes. Empezó en el 81. Claro, sí, con el incendio del Picadero. Yo fui igual comisión directiva la última etapa. Pero bueno, todo ese camino, bien dice Gabriel, y me encanta que lo diga porque es mi gran capital. Y te diría que recién ahora lo valoro y lo aprecio en su real dimensión. Porque, viste, cuando uno es más joven, siente que las cosas deben ser así. Después uno dice, uy, wow, qué difícil fue. Cuando yo empecé, escuché una frase que yo creí que me la había dicho Norma Leandro. Después de muchos años ella me dijo, no, yo no te dije eso. Que es que esta carrera, si es carrera, fea imagen, ¿no? Carrera hacia dónde, pero si es carrera de embolsados. Se mantiene que no se cae. Es de resistencia, no es de llegar a ninguna parte. Sí. Y la resistencia solo lo te da la pasión y el azar. Por eso a los 20 años hay 5.000 actores, a los 70 hay 18. Claro. O sea, lamentablemente el camino es maravilloso, pero muy arduo, muy arduo. Y pensaba con esto que decían, que al mismo tiempo es un oficio que se nutre de lo efímero, ¿no? Claro. Entonces hay algo de estos grandes actores que nos llega por el relato de otros. Digo, los que no los vimos, podemos conocerlos por lo que nos cuentan. No en cine, pero digo, el teatro es eso, es ese momento. No y el relato, registro, no queda registro. Pero el relato trae algo de ese registro en la palabra de otro, digo. Sí, es cierto que queda, bueno, el registro hay obras que resisten el paso del tiempo, ¿no? Pero el texto, el trabajo del actor o el trabajo del director. La apuesta... Bueno, yo siempre digo que el trabajo está muy ligado a los sueños, ¿no? Porque vos me preguntabas cómo empezó el espectáculo, la obra, y bueno, el director se encuentra con el autor, deciden hacerlo, se arma un elenco, empiezan los ensayos, días buenos, días malos, se estrena, vienen amigos, viene la crítica, a veces viene el público, a veces no viene, un éxito, un fracaso, a veces un café, a veces unos tallarines, a veces un asado. Y un día se decide terminar, se desarma la escenografía, se quitan los carteles y todo eso que parecía, los actores y las actrices sacan sus cosas de los camarines, y todo eso que parecía la vida y la muerte quedó como un sueño, como algo, ¿no?, intenso y efímero que no sabemos si existió. Es como, parece... ahora me fue el nombre del personaje de La Tempestad, cuando dice... Próspero. Cuando dice, y todo esto, los actores y todo esto se va a disolver como... y dura lo que dura un sueño. Sí, el teatro está muy ligado a los sueños, muy ligado a los sueños. Sí, que cada apuesta es como un sueño, como transitar un sueño. ¿Y este sueño en qué momento está? Y este sueño se hace realidad todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas en el Teatro El Tinglado, en Mario Bravo 948. Va a ser una alegría enorme si nos vienen a ver. Está bueno nombrar, ¿no?, a todo el equipo. Sí, eso queremos hacer. Sí, aprovechamos los últimos Es minutitos. muy grande el elenco y además de toda la gente, agradecidos a los técnicos y los operadores del teatro. Yo voy a pronunciar por ahí mal los apellidos. Primero, cuando yo me senté en la convocatoria le dije, yo sería tu amigo como un amiguito del jardín, porque lo admiro profundamente, porque es un actor de una trayectoria enorme y que es como el maestro de ceremonia, y a mí me emociona y aprendo mucho de verlo con la tenacidad y con la sutileza que él construye y trabaja. Para mí es una enorme enseñanza, que es el maestro Marcos Boinski. Junior Pisanú, que ahí tenés, ¿entendés? Mira, entre alguien mayor y alguien joven, que son dos monstruos. Mariano Engel, Amanda Bond
Alejo Mango, Sebastián D'Artallete, Nacho Stamati, Camila Trujol, Lucas Matei, Toto Salinas, Benny Gentilini y Rocco Gioia. Y yo, quien les habla, Gabriel Nicola, y Gabriel somos los actores. Nicola. El diseño de vestuario de Daniela Tayana, el diseño de escenografía, otro monstruo y maestro de nuestro teatro, que es Héctor Calmet, el diseño de luces de Miguel Morales, la realización escenográfica de Rina Cabe, la música de Sergio Vainikov, otro prócer, el diseño gráfico de Nahuel Lamoglia, tenemos la prensa de Multiverría, y en la producción ejecutiva, como nombró Daniel, está Alberto Tepper y Mauro Pérez, y la asistencia de Marta Barnilis, que también es como nuestra madre. Muchas gracias a Daniel, a Amanda. No, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Que ya nos tenemos que ir. Bueno, un placer. No, se pueden quedar si quieren. No, che, qué rico estos sándwichitos que trajeron, muy ricos, están muy buenos. Bien, los sanguchitos los dejamos para después de la pausa. Es un sueño, todo es un sueño. De la misma materia. Bueno, un placer contar muchas gracias con por la invitación. Muchas gracias, la Gabriel. participación de ustedes. A los dos Gabrieles, gracias. Sí. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una pausa de la radio y a la vuelta nos hacemos una escapadita a la Patagonia para escuchar a Diego Yaiche, Gabriel del Acua en el Rincón Patagónico. Ahí estamos en contacto con la Patagonia. Vemos ahí algunos tableros de ajedrez. Nos están escuchando Diego Yaiche, Gabriel del Acua. Vemos también, tenemos en pantalla a Miguel Calvano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Bueno, vamos primero con el Rincón Patagónico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel, ¿nos escuchás? No, ¿nos están escuchando? Ahí sí. Ahora recién. A ver. Ahora recién, sí. Ah, bien. Bueno. Aquí estamos con Gabriel del Acua, no sé si se ve bien ahí en el video. Sí. Estamos en el Centro de Convenciones Arrayanes, en Villa Langostura. Bien, muy buenas ¿Nos noches. están escuchando? Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, acá estoy con el director, ¿no? Del torneo. Organizador. Sí, organizador, pero es más que un organizador. Es el que hace posible toda esta movida del ajedrez en Villa Langostura y la tercera edición de este torneo abierto internacional, que le vamos a pedir a Gabriel que nos cuente un poquito de qué se trata. Después estamos en este momento finalizando la última partida de la primera ronda, con lo cual nos hemos tenido que ir a una sala lateral porque no se puede hacer ruido. Así, igual vamos a ver si podemos acercarnos después un cachito al salón principal. Bueno, Gabriel, contanos un poco del torneo este. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Les cuento un poquito, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien, te tercer escuchamos. torneo internacional de ajedrez sub 2200 es un torneo que es para bien regional, lo empezamos a hacer. El primer torneo invitamos 28 maestros, el segundo torneo lo realizamos acá en el Centro de Convenciones, en esta ocasión estamos repitiendo el lugar, lo organizamos junto a las... Gabriel, ¿con quién se está organizando este torneo? Lo organizamos junto a la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de Villa Langostura, también junto a la Secretaría de Deportes de la provincia, Ministerio también compartido, Municipalidad, tenemos muchos auspiciantes, Avia Madre, Punto Chocolate, Cubanito de Rincón de la Villa, Perea Petra Propiedades, una librería Bueney. Es realmente una construcción colectiva. Quizás soy la cara visible y un poco el responsable de hacer que las ideas sucedan y gestionarlas a través de eso, pero bueno, realmente cuento con el acompañamiento. También realizo otras actividades como el tango danza, y eso me abrió muchas puertas con diferentes referentes dentro de la provincia. Contanos un poco de
toda esta movida del ajedrez en la Villa Langostura? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que en un lugar así haya tanta gente que juega al ajedrez? Bueno, comenzamos allá por el 2001, retomé la actividad de los tableros, que había abandonado a los 12 años, me dediqué a la danza, como les decía antes, y cuando vine a vivir a Villa Langostura, retomé mis estudios de ajedrez. De hecho, tomo clases con Gustavo Canet, organizo los torneos, tenemos una escuelita en Villa Langostura, y empezó esto para encontrar gente que juegue realmente al ajedrez en Villa, porque me costaba eso, no sabía quién jugaba. Y la primera vez que hicimos un tallercito, una clase abierta en la Casa de la Cultura, vinieron 40 personas y no tenían ni material. Por suerte apareció Xavier Puga, tu esa hermosa. Sí, ahí se está cortando un poquito la comunicación. ¿Ustedes se están escuchando? Hola, hola. Nosotros te escuchamos perfectamente, Gabriel. Bien, porque Gabriel, justo somos 3 Gabrieles hoy, porque me acompaña Gabriel Nicola aquí en el estudio, y Gabriel del Aqua. Lo que iba a comentar, que realmente nos llamó mucho la atención cuando estuvimos allí, que hay ajedrecistas de todas las edades en la villa. Tenemos ajedrecistas a partir de los 6 años, con alguna excepción de 5 años, más que sea nada lúdico, recreativo, que aprendan el movimiento de las piezas, algunas cosas más fundamentales, y que realmente el ajedrez nos pone siempre en nuestro lugar, nos da más o menos lo que sabemos, y para los chicos tienen que ser realmente lúdico, recreativo, un espacio de extensión social también. Están viniendo los jueves todas las clases, no menos de 40 personas, las clases son públicas, gratuitas, abiertas a la comunidad, tenemos proyectos para ajedrez en las escuelas. Estamos también de a poco avanzando a pasos agigantados. A mí, Gabriel, me sorprende también el cruce, ¿no? Entre estos ajedrecistas que también están muy ligados al ámbito cultural. Bueno, vos, la danza, Xavier, artista plástico, Vigot, artista plástico y director de orquesta. Digamos, qué interesante esto que se ha generado alrededor de este espacio, ¿no? Es que yo siempre tengo la frase esa que el ajedrez nos hace una analogía de la vida y de lo que somos nosotros, de a dónde queremos llegar. Tenemos muchas situaciones que podemos tomar, como esto de mover una pieza y que no se pueda volver atrás, porque el ajedrez se trata de esto, ¿no? De ir avanzando, encontrando una táctica. Pero hay cosas que hacemos dentro del tablero, como en la vida, que no se puede. Así que hay que tomar una buena decisión. Y bueno, y contanos tu otra faceta, como bailarín fundamentalmente de tango, ¿no? Bueno, sí, la verdad que eso empezó hace más de 20 años. Estudié danza en la Universidad Nacional de Arte, antes de la carrera de expresión corporal, y sincronía, contra el contemporáneo, todas cosas de la danza, y eso lo llevé al lado del tango. Iba por el lado de las artes dramáticas y terminé en las danzas, con algo que realmente lo tomé como una forma de vida. En Buenos Aires estaba en el Centro de Estudio de Tango, en el Estudio de los Linces, en el IUNA me invitaban como ayudante alumno. La verdad que después eso me fue abriendo muchas puertas para tener talleres, mis propias clases y poder llegar a capacitar a docentes. Dentro de eso que es lo más... Y nos puede... Perdón, y tengo algo muy importante que así estaba dentro del programa del estudio de los Linces con los enfermos de Parkinson y enfermedades de movimiento del hospital de clínica. Eso era los jueves a la mañana. Y bueno, con los chicos nos conocemos porque trabajaba en la Facultad de Psicología y en la Secretaría de Extensión, así que bueno, con Gaby tenemos mucho ida y vuelta con sus jornadas, congresos. Nos conocemos desde niños con el querido del Aqua. Sí, hemos tenido ocasión. Bueno, vieron la posibilidad también lo de la Secretaría de desarrollar mi faceta artística y formar, que eso siempre lo agradezco, ¿no? Y lo valoro, que no es fácil que nos brinden esas posibilidades con poder mover un horario en la semana o algo. Y Gabriel, ¿y nos puedes contar un poco de la movida de tango en la villa y en Neuquén? Sí, bueno, empiezo por la villa, localmente. Localmente nosotros también vine y no había nada de tango acá, y como uno siempre lleva lo que es a todos lados, empecé con un taller público gratuito en la Casa de la Cultura, y al principio venían pocas personas, ahora tenemos más de 60 bailarines dentro de Villa, así que eso me pone muy, muy contento. Hace 5 años comencé con los encuentros regionales de tango, los hacemos acá, conseguimos que la Orquesta Provincial de Tango
venga casi todos los encuentros, no vino a uno. Pero cada vez que la orquesta venía, no solo venía a tocar, sino que también venía a capacitar a los niños. Y esta capacitación dentro de la Orquesta Escuela Municipal de Villa Langostura tuvo la finalidad de tener una orquesta, Escuela de Tango de Villa Langostura, que es el emblema del programa Música en Bandada, que era o es conducido a través de Enrique Nicolás, el director de la Orquesta Provincial. Así que cada vez que veníamos hacíamos un gran intercambio cultural con todos. Y no es que solo nos abocamos a la danza, a la música, tiene que ser mucho más la actividad, porque siempre es ese de nuestro lado. Y este proyecto en donde se enlazó toda la movida de tango de la villa, del maestro Nicolás, ¿de qué se trata? Bueno, comenzamos con invitarnos junto a la orquesta, pues son todos dentro del tango. Evento viajaron a China para presentarnos en la Feria del Libro sola, así que bueno, desde ahí sí, a veces hay problemas de conectividad a veces en la Angostura, pero dale, ahí te escuchamos bien. Sí, ahí estamos. Bien. Hemos vuelto. Sí. Hemos vuelto. Y bueno, les mencionaba que a través de la Orquesta Provincial de Tango y esta capacitación que se fue haciendo en las diferentes provincias, también se pudieron conseguir instrumentos, como por ejemplo un bandoneón, un violín, un contrabajo. El maestro Enrique Nicolás siempre nos hace el favor de ir arreglando pianos por la provincia, bien federal, ad honorem. Y eso realmente muy pocas personas lo hacen. Así que bueno, desde ese lugar compartimos muchos sentimientos y empezamos a sentir bien que el resto de los actores puede intervenir en cada uno de los lugares. Porque a veces hay un recelo de no permitir que un foráneo vaya a su... Y la verdad que esa hay que... Ahí se perdió un poquito la conexión otra vez. Bueno. Justo en lo ¿no? más interesante que sí, que estabas diciendo, bueno, un poco hablando de toda la calidez que hay puesta y el amor que hay puesto ahí en esa vida cultural colectiva tan encendida, ¿no? Bueno, y hablando del amor, Sí. y de la vida dedicada a la danza, vos compartís tu vida de danza y el amor con tu compañera de baile, ¿no? Sí, lo comparto con Bárbara Bertiré, tengo una hija con ella, así que bueno, nada, es una doble pasión. La conocí en el 2006 en el estudio de los Dinser y hasta el día de hoy estamos juntos. Una neuquina. Bien. Entonces, Bueno. ahora lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Le voy a pedir a Gabriel que vaya adelante, ¿no? A ver si podemos entrar al salón de juego para que echen un vistazo. Estamos en la sala de análisis. Posterior a las partidas vienen acá y analizan. Terminó. Bueno, podemos entrar. Bienvenidos. Bueno, estamos entrando al salón de juego. El lugar es espectacular, ¿no? Estoy haciendo un pequeño paneo del centro de convenciones donde se juega el torneo. Ahora ya las mesas están vacías porque la gente se ha ido, quedaba una sola partida, se ha ido a cenar. Vamos a acercarnos al árbitro principal del torneo, el señor Nicolás García. Bienvenidos. Bueno, ven lo que es este lugar, ¿no? Te voy a mostrar un tablero. Bien. Bueno, y Este es el de número 1. estos son los premios que son artesanales, que lo hace Xavier Jugat. Me voy a llevar el mérito también porque nos hacemos juntos. Pero bueno, es idea, producción también. No estoy a la altura de ese artista plástico, pero colaboramos en todo. Colaboran juntos. Sí. Muy bien. Bueno, sí, eso realmente, el lugar es una maravilla y nos estamos llevando una panorámica maravillosa, porque además es un lugar que tiene una acústica tremenda, así que todos los acontecimientos culturales que pasan por allí son realmente maravillosos. Bueno, y Diego, ¿quieren hacer unas palabritas de cierre? Bueno, les agradezco a todos por el contacto, un placer como siempre, saludos para todos. Y bueno, quedo a disposición para cuando quieran. Y los esperamos acá en Villa. Bueno, Sobre todo Gaby, a vos y a Diego, que ya están cada vez más angosturenses. ya es nuestro segundo hogar. Bueno, y muchísimas gracias, Gabriel. Mucha suerte en el torneo para los dos.
Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Te saluda Diego, mirá. Porque si no, no lo ven. Bueno, Hola, Con ¿me Patagónico escuchan? para Pulsión de bueno, nosotros nos vamos a una pausa musical y a la Gaby, vuelta estamos en nuestra agenda cultural con Miguel Calvano, Capitalismo y Cultura, Mutaciones. Vamos a una pausa. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, ahora sí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola. Gaby? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Eh, em, Bueno, vos también me quedé con las sos ganas habitué, ¿no? de De... preguntarte. No, me quedé con las ganas. No, te decía que me quedé con las ganas de preguntar en qué lugar de la villa está ese lugar Ah, donde juegan al ajedrez. sí, ese es el centro de convenciones. Está en donde, no me acuerdo cómo se llama la avenida que desemboca en el lago Nahuel Huapi. Es un lugar maravilloso, tiene, en realidad se hacen también eventos musicales, bueno, se podría decir que Ah, buena ¿cuál es parte. la calle que es el puerto? Claro, la que va al puerto, la que va al puerto, sí. Ah, mira, bien. Así que bueno. Bueno, y Bueno, capitalismo y cultura, mutaciones. sí. Que estamos, hoy decíamos en la entrevista central, en realidad estamos siendo campeones del mundo de las mutaciones, ¿no? De capitalismo y cultura en este momento. Sí, sí, yo de algo de eso quiero hablar hoy, sí, exactamente. Del Luna Eh, Park. Del Luna Park podemos hablar también. Me gusta más cuando hay boxeo ahí. Bueno, escucha, ayer, en una supervisaba a una chica que pertenecía a una familia cuyas dos hijas, esta chica objeto de la supervisión y su hermana, se planteaban cambiar de género. Las dos. Las dos chicas italianas. Eso me llamó mucho la atención, que la familia, los padres de estas dos chicas, se autotitulan o se autoperciben, si vos querés, familia en transición. Familia en Me transición. pareció que, Mm. me pareció que transición era también un modo de llamar a la mutación. Una mutación aún no concluida sería Claro, una transición. sí, sí, sí. Esta chica, la que se supervisaba, decía, me gustó mucho eso, me siento hombre, pero al final soy yo. Me siento hombre, pero al final soy O yo. sea, Eso sí que es algo claro, enigmático, ¿no? totalmente enigmático. La otra supervisión, los dos casos los aporta una colega, Gabriela Alarcón, una colega que vive en Italia. Estos casos son los dos de Italia. Ajá. La otra chica que se autonomina chic, omite tanto la A como la O Sí, y la E también, de la palabra chic. porque Sí, acá bueno, ellos no se gustan, pediría chique, pero no. Mm, pero no, ellos no se mm. autonominan de ese modo. Se definen como, ella dice de sí misma que es no binaria, ni él ni ella. Mm. Y que además exige a sus conocidos que le hablen en neutro. Eh, la menciona a estas dos chicas es porque las dos, que es uno de los motivos de los tratamientos, además, es porque tienen marcadas dificultades en los lazos sociales. Eh, yo pensaba que algo parecido pasó acá con los hijos y los nietos recuperados de la época de la dictadura.
A ver, Esos ¿de qué chicos, manera se te arma la conexión, Miguel? en este modo, eh, algún caso que seguí bastante de cerca, pero en general esos sujetos tuvieron un largo y complicado proceso de reconstrucción de su subjetividad, porque tuvieron que reconstruir o construir una historia que no conocían, que no sabían. Esa historia silenciada, digamos, por los apropiadores, a la reconstrucción a la que también podemos llamar mutación. Mm. Me acuerdo de uno de los casos, una chica bastante conocida que era uruguaya, eh, donde había una entrevista que le habían hecho al que posteriormente era su marido, digamos, la cuestión eh, de la construcción de su antigua identidad. Ella ya estaba casada. Y el marido lo decía muy bien eso, decía que él también tenía que tuvo que haber hecho un proceso largo de reconstrucción. Decía, no solo porque mi mujer no era quien yo creía que era, sino porque su familia no era quien yo creía que era, sus hermanos no eran sus hermanos, sus primos no eran sus primos, los abuelos no eran los abuelos. Todo Sí. el vínculo familiar no solo lo reconstruye el sujeto restituido, sino los que están alrededor de él. Claro, reconfigura a toda la familia, toda la escena familiar, ¿no? Ahora, Es muy sí. impresionante eso. Ahora, Miguel, me quedé pensando porque ahí es muy interesante esto que vos traías en términos de mutación, ¿no? Y, y mutación e identidad, ¿no? Como parece como dos puntos en tensión, ¿no? En donde y, esa mutación, ¿no? Por llamarle así, no sé si hay una palabra mejor, y de todos modos, la identidad incluye los dos momentos, ¿no? Y no es que se pasa de una identidad a otra, o sí. O lo que... Eh, eh, esta chica, por ejemplo, esta chica, la uruguaya, Uh-huh. un caso que yo seguí, inclusive se hizo una película, una especie de documental de toda la historia de esa piba. Ella no quería saber nada con la restitución. Eh, era una historia muy particular la de ella, porque, bueno, todas son particulares, pero eh, la persona que la apropia, que era alguien de la CIDE, no era un militar, era alguien de la CIDE. Bueno, el único relato que tenemos es el de ese señor. Cuando ella estaba en el campo, el que estaba ahí por Liniers, que no me acuerdo del nombre, eh, ella se da cuenta que la van a matar. Ella tenía una beba y se la da a este señor y le dice, cuídemela. La chica, a partir de todo el proceso de restitución, conoce esa historia y entonces ella no quería la restitución porque decía, él pudo elegir matarme y en vez de matarme, me hizo su hija. Entonces no quería saber nada de la restitución. Fue obligada, según la legislación nuestra, ¿no? Le cambiaron el documento, el nombre. Unos años después, ella efectivamente se
se pone a investigar seriamente qué había pasado con sus padres, quiénes eran sus padres, digamos. O sea, transcurrió un tiempo hasta desde que ella se... Varios años. Sí, sí. Varios años. Este suceso de la restitución sucede cuando ella era adolescente, estaba todavía cursando la escuela secundaria, y es muy interesante la historia. Bueno, pero no importa, no pensé que nos alejamos del tema. El tema de cómo es que ella hace un clic, ¿no? Y finalmente acepta, digamos, su ascendencia uruguaya y su familia de origen. Digo esta cuestión de la mutación en estos casos porque me parece que el modo que tenemos hoy día en relación a la relación entre la cultura y el capitalismo, estos casos de la restitución son importantes porque no es que el capitalismo determina la cultura, sino al revés. Acá la cultura es la que produce, mediante los hechos políticos de la restitución, una modificación, ¿no? La mutación la produce la cultura misma, la cultura, la política, no la economía, exactamente. Pero además, también ahí era esta es otra cuestión, pero me voy a saltear, pero no importa. ¿Qué diferencia habría entre estos chicos o estas personas que quieren cambiar de género y la gente restituida por la desaparición, ¿no? A partir de la desaparición. Ahí pensé que hay una cosa muy importante de diferencia, y es que, vamos a decirlo así, el amor los buscó. Ellos fueron buscados por el amor. No solo la política y la justicia los buscó el amor. El amor de los abuelos, el amor de los sobrevivientes. Digo esto del amor porque solemos repetir habitualmente que el discurso capitalista incluye el amor. Y me parece que en estos casos se verifica muy bien eso, pero en contrasentido, al revés, digamos, ¿no? El amor es más fuerte, ¿no? Sí, o por lo pero menos... además el amor los encuentra. No, pero el amor los encuentra. No solo el amor. No, el amor podría no ser más fuerte, pero el amor los encuentra. Digo esto porque a mí me parece que esas transformaciones en los lazos sociales deben ser incluidas en cualquier nuevo proyecto que implique la modificación de, por ejemplo, el gobierno libertario actual. No se trata solamente de que todavía no apareció un proyecto consistente, por lo menos aún no apareció, ni en los sectores progresistas ni en la izquierda, un proyecto que pueda oponerse al proyecto libertario, sino que además me parece que ese proyecto tiene que incluir alguna idea del hombre, del ser humano, del sujeto. El hombre nuevo que se proponía justamente en la década del 70, ¿no? El hombre nuevo que la revolución socialista iba a producir, era un hombre que era un sujeto pura conciencia, un sujeto que era puro ideal. Yo recuerdo bien eso de mi época de estudiante en la Facultad de Psicología.
yo formé parte de la generación que pensaba exactamente eso, que se iba a producir un tiempo histórico en que las leyes del socialismo se iban a imponer por sobre las leyes del capitalismo, y que ese proceso de transformación iba a incluir la aparición de un hombre nuevo. Sí, que iba a traer la paz y una paz duradera también se suponía, ¿no? Por lo menos estaba Sí. esa ilusión. Sí. Exactamente. Yo me acuerdo, me acuerdo de mis discusiones con los troscos de aquella época, ¿no? Los troscos en la Facultad de Psicología. Pero las discusiones no solo por las cuestiones políticas, digamos, sino por las cuestiones de la psicología. Ellos planteaban que, por ejemplo, el hombre nuevo era un hombre que no iba a tener complejo de Edipo. Que el complejo de Edipo era un concepto forjado por la burguesía para justificar la explotación de los hijos en manos de los padres, y el dominio y el control de los hijos. Y que entonces, en una nueva sociedad, eso no iba a pasar. No iba a haber no iba a haber Edipo, por lo tanto, no por iba a haber ejemplo, complejos. no iba a existir el psicoanálisis. Ya no iba a haber complejos. Claro. Especialmente el de por lo Edipo. tanto, no iba a haber psicoanálisis. Uh-huh. La psicología de lo que se iba a ocupar era, bueno, de los problemas básicamente traumáticos por los que pasara la gente, las muertes, las separaciones, los fenómenos naturales, inundaciones, qué sé yo, todo eso, pero que no iba a haber, digamos, la idea del inconsciente no estaba ni siquiera considerada en ese planteo. Porque esa era la idea de hombre nuevo, ¿no? Era una especie de hombre en una sola dimensión, la dimensión de la conciencia. Sí. No había otra dimensión pensada ahí. En cierto sentido, esto es exactamente lo que cualquier... Bueno, eso me hace acordar otra cosa que decía Freud, ¿no? En el malestar en la cultura. Freud, hablaba de los bolcheviques y a los bolcheviques, y entonces Freud decía que él no se oponía a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Que no se trataba de eso. Él decía que él no creía que esa abolición de la propiedad privada iba a cambiar la condición humana. No iba a cambiar la condición humana. Muy interesante eso, ese planteo de Freud. Porque entonces, en cualquier proyecto antilibertario, por decirlo de alguna manera, anti-neoliberal que nos propongamos. Cualquier proyecto estatista. ¿Cómo? Cualquier proyecto estatista. Sí, pero bueno, cualquier proyecto antiliberal va a ser estatista. Claro. No, me parece que eso cae de Maduro. Sí. Pero porque lo que me parecía interesante de eso es pensar que ese proyecto tiene que considerar las malas noticias del psicoanálisis. ¿Que cuáles son? Y me parece que las malas noticias del psicoanálisis es la primera, que es la más difícil de digerir, y es que no está claro que al sujeto le guste cambiar, ni quiera cambiar. No está claro en absoluto que el sujeto elija lo mejor para él. Nos encontramos hoy día con sujetos que no les importa destruir lo que consiguieron. Es más, es posible que ese sujeto hasta le interesa destruir lo que ama. ¿Por qué?
Y bueno, a mí me parece que, y esta es una cuestión que yo había mencionado el mes pasado y que me parece que va a haber que abocarse un poco más a eso, hay un absoluto predominio del odio. El odio se antepone al bien. Ni los intereses económicos ni los intereses vitales de cada uno al final determinan una decisión. Aquellos que ven que su vida se ha vuelto desastrosa y tal vez elijan a aquello que la volvió desastrosa a esa vida. Sí, se aferran a eso. En vez de elegir. ¿Cómo? Se aferran a eso. Claro, en vez de elegir, en términos freudianos, por el principio del placer, por los intereses vitales, por la conservación de la vida, por la homeostasis, eligen por el goce, eligen por el más allá del principio del placer. Anteponen la defensa del odio a sus intereses personales y familiares. El rechazo a lo diferente se vuelve odio. Insisto, hay que trabajar, me parece, ¿no? Por lo menos me parece que es así. Sí. Un poco más en detalle y en detalle social o cultural el odio. Sí, y la ganancia sería la ganancia de constitución del yo no yo. ¿no? Sí, discúlpame Miguel, porque ahí me parece que hay, discúlpame, me parece que ahí hay algo que vos situás, o por lo menos yo lo escucho así, que es la ganancia de placer, ¿no? Que aparece justamente en relación al odio, ¿no? La ganancia de placer que trae el odiar, el placer de odiar. ¿no? Exactamente. El placer de odiar, el placer de hacer el mal, el placer de destruir, pero no de destruir al otro, inclusive de destruirse a sí mismo. Sí. Qué sé yo, hace un rato o ayer miraba un programa de televisión donde criticaban el acto de Milei, ¿no? Sí. Y alguien absolutamente de derecha decía, pero Cristina hacía lo mismo. Cristina, cuando hubo no sé qué historia en Corrientes, ella hizo un acto en Plaza de Mayo y tocaba el bombo. Ella tocaba el bombo. Por supuesto, está homologado un acto político de masas a la presentación de un libro trucho en el Luna Park. Digamos. Respetemos la diferencia. Pero el odio acá en la Argentina, en nuestra actualidad, ese odio tiene dos nombres propios, ¿no? Se llama peronismo y Cristina Fernández de Kirchner. Y con tal de destruir a esos emblemas, no importan los medios, no importan aquello que el sujeto pueda llegar a perder por eso. Desde el punto de vista inclusive del capitalismo, sino es absolutamente incomprensible que los empresarios pierdan plata con tal de que no gobierne el peronismo. Es incomprensible, digamos. No, incomprensible quiere decir no alcanza con las razones económicas. No, claro, no hay... Si no empezamos a incluir ahí... Sí, decime. No, que no hay argumentos razonables que puedan sostener, que puedan explicarlo, ¿no? Hay algo que ya se juega en el nivel de las pasiones, ¿no? Exactamente. Inclusive a mí me parece que tampoco eso es responsabilidad de los medios. Los medios juegan a favor, digamos, de eso sin ninguna duda, desde hace unos cuantos años, pero no me parece que los medios tuerzan de ese modo el acto eleccionario, por ejemplo. No creo que sea el triunfo de la ultraderecha un fenómeno exclusivamente mediático. Me parece que si no empezamos a considerar
las mutaciones, las transformaciones en la subjetividad. Nos vamos a quedar mirando lo que pasa porque no vamos a entender lo que pasa. Sí, acá, Gabriel, vos querías... Sí. Estoy acá con Gabriel Nicola, que sí, te quiere hacer... Sí, es muy interesante seguir el hilo de todo el desarrollo, desde el caso clínico de esta muchachita que no sé si era, me siento... me digo hombre, pero al en final, el fondo soy yo. Al final sigo siendo yo. Sigo siendo yo. El caso de la chica de la restitución, que ella había algo que tiene que ver con pudiéndome matar, me cuidó, algo como una relación al amor desde su lugar. Sí. Porque yo creo que le tenemos que sacar bien el jugo a esa historia de que el discurso capitalista forcluye el amor. Uh-huh. Yo lo he repetido y lo repito, pero por ejemplo, en la clínica se ve eso. En este proceso social donde ha triunfado la ultraderecha tenemos que sacar una conclusión en relación al amor. Uh-huh. Al amor que no hay. Y que fue reemplazado por el odio. Bueno, justamente en la primera hora que estaba la visita del maestro Marcove y hablábamos de una obra, Café Central, que se sitúa en dos tiempos, 1913-1933, y en donde toda esa intelectualidad de escritores se preguntan y dicen, no, esto no va a pasar acá en Austria y realmente era la decadencia de esa cultura, lo que sucede, y cómo se lee a partir de la caída del mismo lenguaje. Entonces pensaba, como tiene esa obra, que a mí me gustaría que la puedas ver, porque creo que tiene un campo de resonancia a veces el arte que tiene una conexión mucho más directa con esto que tratamos de pensar, o que yo sigo en la hilación de pensamiento, de lo que tratás de unir o de situar, de hilvanar, de hilvanar la relación del odio o de esto de la dificultad en el ser humano de cambiar, claro que es quien y el lugar freudiano de lo invariable de ir en contra de atentar contra uno mismo, contra uno mismo, claro, y contra el otro, y que eso tiene en este momento una prevalencia, ¿no? Muy fuerte. Claro. Sí, porque y pareciera que hace lazo eso, sino que eso causa satisfacción. Sí. Ahora, me hace acordar algo más de esa chica de la supervisión, esa chic. Una piba, 20 años creo, 21, una cosa así. Interesante lo que decía. Ella dice que además no encuentra en el lenguaje lo que a ella le pasa. No halla la manera de poder encontrarse ahí. No se encuentran, porque dice que como el lenguaje es binario, todo binario, y ella no se ubica ahí, no se puede encontrar en el lenguaje. Se podría decir, Miguel, no sabe, no puede decirse, ¿no? Claro, no puede decirse, lo cual me parece que o encuentra alguna manera borromea de hacerlo, claro, o está en riesgo del delirio.
¿no? De que encuentren alguna forma delirante de hacerlo. Pero hasta ahora no, tampoco lo busca por ahí. Nadie podría decir que esa chica está loca. Eh, eh, bueno, me parece que desvié un poco la charla que venía por otro lado. No, está bien, pero ahí me parece como algo destacable, ¿no? En esto que vos fuiste hilvanando. Y por un lado, parece que hay una suerte de crisis de identidades, ¿no? Porque esto que vos situás en relación a este caso aparece también como un rasgo de época, ¿no? En donde eh, parece que faltan las palabras a más de un para decirse, ¿no? Eso por un lado. Por otro Sí, lado, pero además, sí. pero falta el amor. Pero está lo del amor, Gaby, que me parece que es como Bueno, crucial también. a eso iba, ¿no? Que hay, y si en este momento hubiera una prevalencia y cotiza más el odio, ¿no? Incluso tomando lo que decía Gabriel recién, el lazo social, ¿no? Es como que el odio parece ser lo que, en fin, encauzaría el lazo social, ¿no? Es algo raro eso. Sí, discúlpame, Miguel. Claro, porque no hay lazo social ahí. Si Lacan tenía razón y uno tiene como una cierta tendencia a adjudicarle la razón efectivamente por los desarrollos que hace. Eh, esa chica y la otra también, las dos, por ejemplo, no se han enamorado. Por lo menos esta segunda seguro. No. Ella puede decir que le gustan en general los hombres, los varones, pero no se enamora. No, de hecho, tampoco tiene relaciones sexuales, ¿no? Tampoco. Digo, porque me parece que ahí, si no encuentra el modo de nombrarse, y tampoco lo encuentra en el otro, uno podría decir, bueno, yo no encuentro el modo de nombrarme, pero el otro me nombra de alguna manera y yo puedo aceptar eso. Quizá ahí se estabilizaría de alguna manera, y quizá eso haya que pensar en relación a los libertarios, ¿no? O al movimiento libertario. El supuesto líder de eso, el presidente, habla de odio todo el tiempo, Sí. de odio, de rechazo, Bueno, es algo que de destrucción. Sí, De sí, destrucción no habla nunca de amor. Es muy no, impresionante eso. claro, pero además lo practica, ¿no? Porque es Bueno, alguien claro, que sí, ha correcto. pasado 10 Claro. años encerrado en un departamento con 4 o 5 perros, ¿no? Y con Claro, una mala exactamente. relación con las vecinas y con los vecinos, digamos. Y sí, eso, por lo menos, bueno, me parece que no es ninguna novedad que llama la atención, ¿no? Sí. Bien, bueno, estamos llegando a la medianoche, que es el momento en el que Pulsión de Radio se convierte en zapallo. Y bueno, me gustaría, Miguel, si, bueno, querés hacer un anudamiento, ¿no? O dejar desanudado, como vos quieras, en estos últimos minutitos que nos quedan. No, queda desanudado, porque para mí está desanudado aún. No. Yo tengo las preguntas y todavía no tengo las respuestas.
Bueno, porque es una noticia en desarrollo, ¿no? Las respuestas habituales no me satisfacen, digamos. Porque no veo que nada de esto vaya a cambiar, salvo quizá por razones económicas, ¿no? Bueno, porque ese es el otro punto que está sucediendo. Sin embargo, fíjate que en contraste con eso, ¿no? Hoy, bueno, los noticieros, hoy, ayer, antes de ayer, nos devuelven desde Misiones, desde Posadas, de distintos puntos de la provincia, ¿no? De Misiones, y toda una novedad en el lazo social, que es policías, docentes, personal del ámbito de la salud pública, juntos, ¿no? Ahí donde uno podía ver policías reprimiendo maestros, bueno, de pronto ahí se armó un lazo social distinto, ¿no? Y que aparece como contracara, ¿no? Es un momento, digo, noticia en desarrollo, ¿no? Un momento raro, que no sabemos a dónde nos conduce en el próximo programa. Es interesante eso porque el manejo económico que hace el Ministerio de Economía los achata a todos por igual y los deja en una posición de igualdad. Sí, así son tan pobres los maestros, los policías, los médicos, los yerbateros. Sí. Es muy impresionante eso. Bien. Bueno, el problema es si aparece la gendarmería y empiezan los cascotazos. Bueno, vamos a tener que cerrar aquí, pero como es una noticia en desarrollo, nos volvemos a encontrar en esta columna de capitalismo y cultura, bueno, en el mes de junio. Miguel, muchísimas gracias por compartir estos momentos. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, vamos ya a cerrar. Gracias, Gabriel, Nicola, gracias por venir. Sepan que va a haber 2 entradas para el espectáculo Café Central en el Tinglado, para el sábado, para los oyentes, y para el domingo otras 2. Eso después lo decimos por las vías. Bueno, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Pulsión de Radio. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.